Mos, gracias por todo. ¿Por qué hay alumnos que hacen las lecciones a rajatabla, terminan el libro y siguen sintiendo miedo en las mismas situaciones que antes tenían? ¿En qué fallan? ¿En qué fallan? Mi pregunta es, ¿fallaron por volver a sentir miedo? Incluso en las mismas situaciones. ¿Fallaron? ¿Fracasaron? ¿Fracasaron como estudiantes de el maravilloso curso de milagros? ¿Son unos loser? Porque siguen sintiendo miedo en las mismas situaciones después de que hacen las lecciones a rajatabla. ¿Rajatabla qué quiere decir? ¿Una tabla rajada? ¿O como relaja la tabla porque se te arruga la taruga? No, perdón. O sea, entiendo que rajatabla es una frase que significa que hicieron o practicaron sus lecciones de pe a pa. A la pepa. Digo de pe a pa. Que hicieron sus lecciones estrictamente como decía, como se mostraba. Entiendo qué es lo que me quieres decir. Terminaron de practicar y resulta que vuelven a tener miedo ante lo mismo. Pero yo tendría muchas dudas. ¿Realmente o cómo podemos saber qué hicieron las lecciones a rajatabla? ¿Cómo lo podrías saber tú, querido Pablo? ¿Solo porque ellos te lo dicen? Ahora, ¿cómo podrías saber que si ellos te lo dicen, ellos mismos se dan cuenta que hicieron las lecciones a rajatabla? O sea, de entrada es muy subjetivo decir eso. Decir que alguien está practicando el curso de milagros perfectamente, estrictamente o detalladamente, pues es una cosa muy subjetiva, depende de quién lo esté diciendo. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar que Rosa María Wynn lo practicó a rajatabla, porque ella me lo dijo. Pero yo no tengo modo de comprobarlo. Yo no sé si tenga miedo a las mismas situaciones o no. Kenneth Wabbing me puede decir, pues yo lo practiqué igual, a rajatabla. Pues yo la verdad ni sé. O sea, ¿cómo me puede comprobar a mí Kenneth, Rosa María Wynn o cualquier otro maestrazo del curso de milagros que lo practicó a rajatabla? Tú dirás, pues porque se les ve la paz. Sí, durante un par de minutos que tengo de relación con ellos, pero cuando no los veo, ¿cómo sé que están en paz? ¿Quién sabía la vida de Kenneth cuando no estaba presente en los medios de comunicación? ¿Quién la sabe? ¿O quién le sabe la vida de Rosa María? ¿Quién la sabía? ¿Quién estaba cohabitando con ella 24 horas como para saber que ya no tenía miedo a las mismas situaciones? Y todos han visto que ellos son super maestros que no fallan o no fallaron. Entonces todo esto es muy subjetivo, querido Pablo. Como no podemos saber exactamente si alguien está haciendo las lecciones a rajatabla o no, quizá el miedo que siguen experimentando, pues es porque todavía su mente o nuestra mente está constantemente pensando sin amor. Recuerda que el miedo es la ausencia del amor. No son las situaciones las que te llevan al miedo, sino que el miedo es una creencia que se proyecta en cada situación. Así que si la situación se llama cena de Navidad, miedo, porque van a llegar todas las tías metiches, todas las primas que cómo están con el Instagram todo el tiempo, van a llegar todos los sobrinos que cómo joden, porque eso te pasó en el 2023 y en el 2022 y tú dices, se vuelve a repetir el miedo en estas situaciones. Tal vez es al revés, la situación no es la misma, tú le estás viendo igual porque estás proyectando el miedo de la misma manera en cada situación. ¿Qué te parece si en este momento, en esta situación, ya no le proyectas miedo? Proyéctale un milagrazo. Esta situación está perfecta para echarle ahí un milagrazo. Aviéntate un milagrazo en estas situaciones que podrías ver que se están repitiendo. Bueno, tal vez no es tu caso, querido Pablo. Quizás es el caso del primo de un amigo que fue a un retiro con el sobrino de la esposa del practicante de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo. Si es así, pues le podemos recordar a él que el curso de milagros
solo te da ideas para utilizar en caso de miedo. Si no tienes miedo, pues a gozar la buena vida. Pero si tienes miedo, utiliza lo que aprendiste. Bien. Yo llevo 16 años con 7 meses, 8 días, 4 horas y 32 minutos de haber concluido con las 365 lecciones. ¿Y qué crees, Pablo? ¿Qué crees? Les voy a decir la verdad. La neta. Sí. Todavía experimento miedo. Todavía experimento miedo. Todavía. Lo dije. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Quieres tu aplauso? O sea, como si fuera lo máximo, ¿no? Cuando es algo que se formó como una costumbre. Ahora, el tema es que, aunque yo experimente miedo, ya sé qué hacer. Si no supiera qué hacer, tendría miedo del miedo. Pero ahora solamente tengo miedo. En lugar de tener miedo al cuadrado, tengo miedo simple. Porque tengo miedo, ya sé qué hacer. Cuando no sabes qué hacer, tienes miedo de sentir miedo. Porque cuando sientas miedo, seguirás teniendo más miedo. Y entonces ya no es miedo al cuadrado, será miedo al cubo. Y esto se empieza a complicar. Todavía se me arruga la verruga, como dice desaprendizaje. Todavía. Te digo, la ventaja que tengo es que ya sé qué hacer. Cada vez que tengo miedo, como yo terminé el curso hace 16 años con 7 meses, 8 días, 6 horas y 33 minutos, si de pronto llega el miedo, lo que hago es recordar la última de las lecciones y el epílogo, que ya les dije que qué chulada es el epílogo del libro. Para mí es la mejor parte que puede tener el curso de milagros. Ni modo, es mi preferencia. Bueno, pero yo practico esta, mira, cuando tengo miedo, cuando se me arruga la verruga, lo que hago es decir, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte seguro de que tu dirección me brindará la paz. Necesito una palabra de aliento, dámela. Necesito un pensamiento, dámelo, cabrón, dámelo. Necesito quietud, necesito mente receptiva y serena. Necesito esos regalos, quiero recibirlos de ti. Tú estás a cargo, a petición mía. Tú me oyes, tú me contestas, porque tú hablas en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Cuando hago esto, querido amigo, no importa que haya tenido miedo, se va. Lo mejor de un curso de milagros es que es una herramienta que puedes ocupar de por vida o el tiempo que quieras. Yo no la uso de por vida, yo la uso cuando la requiero. La requiero, por ejemplo, ahora que estamos en la exploración, pero terminando la exploración hago otras cosas. Sin embargo, si tengo miedo, sí la uso. Si no tengo miedo, pues no la necesito. Hago otras cosas. Solo cuando se requiere, se utiliza. Entonces, si los estudiantes, después de haber concluido las lecciones, todavía tienen miedo, pues la parte más lógica no es cuestionarse si lo hicieron bien o mal, sino que utilicen lo que aprendieron. Si tienes miedo, utiliza tu herramienta, elimina el miedo y vámonos a lo que sigue. No nos quedamos ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo aquí en los comentarios.